Bueno, si les parece, que podamos ya comenzar. Sí, comenzamos. Bueno, pues Nada más les voy a pedir a los que no son ponentes que apaguen su cámara, su micrófono. Solo voy a dejar abierto el micrófono de Judith, que es la moderadora, nuestros ponentes, y Laura Romero, que es la que va a ser relatora. Los demás les pido de favor que lo apaguen para que no se vicie la transmisión. Muchísimas gracias. Adelante, Judith, ya estoy grabando. muchas gracias. Pues el día de hoy estamos en la segunda sesión de una serie de ponencias y del seminario en red de las organizaciones del Movimiento Urbano Popular. Hoy estamos impulsando esta red de organizaciones que somos diferentes organizaciones conglomeradas en diferentes, nosotros le llamamos frentes. Estos frentes, uno de ellos es el MAS, el otro es el COMU y Luchemos. A su vez, bueno, son varias organizaciones, varios compañeros que se organizan en torno a esta ciudad para sacar adelante diferentes problemáticas. Y hoy estamos en este seminario Transformar la normalidad desde los derechos humanos. Con este tiempo de la pandemia, hemos estado sobre todo con una situación en la que nunca habíamos estado muchos de nosotros, y por eso estamos hoy presentes aquí haciendo estos seminarios. Y damos la bienvenida para ello al compañero Pedro Moctezuma Barragán y el compañero que nos acompaña también, José Antonio Vital Galicia. Nosotros quisiéramos iniciar primero comentarle la dinámica. Nos va a dar unas palabras la compañera Laura Romero para iniciar. Posteriormente vamos a pedir la participación de José Antonio Vital Galicia, posteriormente de Pedro Moctezuma Barragán, y los compañeros que hoy nos acompañan son dirigentes, representantes en colonias, en organizaciones sociales, que si tienen algo que quieran comentar o alguna duda, esa es la dinámica que hoy proponemos para esta sesión. Entonces, bueno, pues le damos la bienvenida a la compañera Laura Romero del referente o del Frente Luchemos. Bienvenida, Laura. Muchas gracias, compañera Judith. Buenas tardes a todos los compañeros que están conectados el día de hoy en esta transmisión. Como bien ya lo comentó la compañera, este es un seminario, un foro que está planteado pues para abordar todos los temas relacionados con nuestros derechos sociales, económicos y ambientales. Desde luego el tema del derecho a la vivienda, y que es uno de los motores principales que nos impulsan a muchas de las organizaciones sociales. También el tema del agua, el tema del deporte, el tema de la cultura, el tema de los espacios públicos, es decir, todos nuestros derechos. La idea de estos foros es poder tener una visión de la realidad que estamos viviendo en cuanto a estos derechos, si se están cumpliendo, si no se están cumpliendo, qué necesitamos para que estos derechos puedan ser cumplidos, en qué se tiene que comprometer el gobierno o el Estado. Y la idea de que en estos seminarios participen ponentes académicos importantes que nos puedan dar su visión sobre cada uno de estos derechos y poder nosotros al término de los seminarios arribar a lo que es el foro permanente de transformación, ya tener toda una relatoría de lo que realmente se necesita y pues estar claros de lo que requerimos para la transformación de esta realidad. Es cierto, no ha sido fácil para nadie de nosotros, pero nosotros tenemos que encontrar nuevas formas de lucha. Y una de ellas es esta, la impartición de estos seminarios y de estos foros.
el día de hoy por la mañana se tocó de manera general todos los derechos de los que van a estar estos foros. Y el día de hoy nos toca presentar lo que es el derecho al trabajo y el derecho a la salud, así como el derecho al agua. Hay un cartel que se elaboró en donde están las fechas y los horarios de las transmisiones y desde luego cada derecho cuando se va a abordar ese tema en estos foros. También vamos a estar, cada ponente tiene 20 minutos de su participación. Podremos escuchar preguntas de ustedes para que ellos puedan responder. Entonces, por mi parte en este momento es todo. Muchas gracias. Gracias, Laura. Bueno, pues el tema de hoy es derechos sociales, política de bienestar social, salud, vivienda, educación, alimentación, agua, los derechos que tenemos como ciudadanos. Y pues para eso, pues tenemos el placer y el privilegio de escuchar a José Antonio Vital Galicia. Él tiene estudios de medicina, estadística en salud pública, escuela de salud pública, ha dado conferencias y participado en congresos de salud, sindicalismo, en el mercado laboral y en la educación popular en Brasil, Argentina, Uruguay, Costa Rica, en Chile, en Cuba, en Perú, en Venezuela, en Panamá, Estados Unidos, Canadá y aquí en México. Es asesor parlamentario. Fue postulado a la presidencia de la Comisión Nacional de Derechos Humanos en el año 2010 por organismos académicos, sindicales y sociales. Asesor para el diagnóstico y actualización del capítulo de salud del Programa de Derechos Humanos del Gobierno de la Ciudad de México en el año 2016. Actualmente es miembro de la Coordinación Nacional de la Alianza de Trabajadores de la Salud y Empleados Públicos, Centro de Análisis de Coyuntura de la Facultad de Economía de la UNAM, Red Internacional de Solidaridad Sindical y de la Coalición en Defensa de la Educación Pública. Publicaciones en el Excelsior, Editorial Era, La Jornada. Actualmente en la sección de opinión. Invitado del Universal. Presidente de CEMPO, Programa de Educación Sindical y Laboral AC. Ha tenido participación y promoción de la Conferencia Mundial sobre Sistemas Universales de Salud y Seguridad Social en Brasil en el 2010. Fue organizador del Seminario Internacional sobre Jubilaciones y Seguridad Social en Costa Rica en el año 2015. Tuvo participación en el Seminario sobre Privatización de la Salud en Brasil en el año 2015, en la 12ª Conferencia de la Coalición Trinacional en la Defensa de la Educación Pública, Vancouver, Canadá. En mayo del 2016, en la Conferencia Anual de Labores Noted en Chicago, en el 2016. Es miembro de la Alianza de Trabajadores de la Salud y Empleados Públicos y la Coalición Trinacional en Defensa de la Educación Pública, del Centro de Análisis de Coyuntura Económica, Política y Social de la Facultad de Economía de la UNAM. Participa en la Academia Mexicana del Derecho de la Seguridad Social. Fue representante sindical del Hospital General de México, sección 14, Sindicato Nacional de Trabajadores de la Secretaría de Seguridad, de la SSA, Secretaría de Seguridad, en el año 1977-78, miembro de la Comisión Ejecutiva de la Coordinadora Sindical Nacional y del Frente Nacional en Defensa del Salario y contra la Carestía. Fue electo consejero ciudadano en Xochimilco en el año 95
al 97. Y bueno, le damos la bienvenida al compañero José Antonio Vital Galicia. Es de usted el micrófono, compañero. Gracias. Primero creo que hay que felicitarnos por este espacio que están abriendo ustedes, muy necesario hoy para que el movimiento social, que tiene una gran expectativa y esperanza de transformaciones, esté armado con ideas, con el debate necesario que desafortunadamente no se ha desarrollado obviamente desde el año pasado como se esperaba. Yo tengo una presentación, no sé, para que la pudiera subir, ¿hubiera alguna forma de que me lo permitieran? Sí, ahorita Ernesto, si de favor la pueden subir. Y bueno, yo comenzaría con una primera cuestión que me parece relevante, es que el presidente López Obrador recoge las demandas de las luchas de los trabajadores de la salud y la seguridad social. Ha habido un discurso permanente sobre la salud, sobre la vida, sobre el modelo de salud, sobre el trabajo. Lamentablemente no se expresa este discurso y estas propuestas del presidente en lo que sería las políticas públicas del gobierno en el trabajo, en la salud y en la seguridad social. Creo que ya se puede... Sí, ya está. ¿Sí se ve? ¿Se ve la presentación? Sí, sí, se ve. Muy bien. Entonces, sería la primera consideración de que ahora estamos, como bien se señala en el seminario, se habla de una nueva normalidad. Nosotros hablamos de una nueva realidad. Una nueva realidad donde hay una crisis global, no en México, en todo el mundo. El modelo económico neoliberal prácticamente está colapsado. No solamente en la parte que cotidianamente hablamos, que es la salud de todos y todas, sino en la vida cotidiana. Hoy está resultando peor el remedio que la enfermedad. Hoy el colapso económico ha dejado a cientos de millones de seres humanos sin comer al día. Hay gente que vive al día y que la estrategia que se siguió para enfrentar la pandemia ha sacrificado el nivel de vida y las condiciones de millones de seres humanos. En nuestro país lo vivimos también con cerca de 30 millones de trabajadores mexicanos que viven al día en el trabajo informal, en el trabajo precario, etcétera. Y hoy la nueva realidad nos obliga a repensar el modelo económico y los sistemas de salud y de protección social de la sociedad, no solamente en México, sino en todo el mundo. Yo quisiera poner, la idea de la presentación es casi presentar nuestra propuesta de agenda sobre la salud y la protección social del trabajo, la seguridad social. Y en esto yo quisiera señalar 6 grandes puntos de ubicación del tema e irnos a presentar las propuestas que venimos trabajando en los últimos años. Una primera consideración sería que tenemos que buscar cómo asegurar que los derechos humanos y las garantías constitucionales se van articulando, porque hoy en términos de derechos humanos no hay ninguna condición que sea obligatoria para el Estado, para el gobierno, para el Poder Judicial o para el Legislativo, mientras que las garantías constitucionales, por cómo está el sistema, no se cumplen de manera permanente. El otro tema tiene que ver con la relación entre la salud, la libertad y el trabajo. En los pueblos como en los individuos, los valores más importantes que tenemos es la salud y la libertad, y el trabajo que se valora cuando prácticamente se pierde. La salud normalmente constituye un elemento de preocupación cuando se pierde.
Igual la libertad cuando estamos en la cárcel es cuando se tiene la valoración. Y el trabajo como el acto creativo de transformación de la realidad para generar los satisfactores del ser humano, también cuando se precariza y se degrada o se hace el trabajo esclavo, es cuando se revalora el trabajo. Yo quisiera poner un punto sobre esto que es la salud, la seguridad social o la protección social del trabajo, en la discusión que hay en estos momentos frente a la emergencia sanitaria. Y esto tiene que ver con la promoción de una idea de un ingreso universal como una pensión universal. Nosotros estamos planteando que se tiene que salir hacia una nueva realidad donde haya un trabajo digno, donde haya una política redistributiva de la riqueza, en cambio a las políticas que mitigan la pobreza o la contención social, como son los programas focales, y en ese sentido se ubica tanto el ingreso universal como la pensión universal, que son necesarias e importantes, como en terapia intensiva poner un antiinflamatorio, un antiviral, para que calme la temperatura, etcétera, pero tenemos que ir pensando en reconstruir la realidad, pero no regresar a la realidad o a la normalidad que teníamos de trabajo precario, de bajos salarios, de carencia de vivienda, de educación, etcétera. Ese sería uno de los elementos que quisiera poner en el centro, porque hoy la tentación es que nos tenemos que ajustar a una nueva normalidad, considerando la realidad terrible de explotación, de despojo que se estaba viviendo anteriormente. Y en este sentido es muy importante lo que se viene discutiendo en este seminario en términos de abordar las políticas públicas como una tarea de toda la sociedad. Y en este sentido nosotros lo que ubicamos que la tarea pública, las políticas públicas, no son del gobierno solamente, del Poder Ejecutivo, porque casi siempre se habla de la política pública como programas de gobierno, sino que es una política de Estado en donde el gobierno, el Poder Ejecutivo, tiene una responsabilidad, pero el Congreso, que hoy está omiso y que está totalmente subordinado, ahora en este caso a Morena, no está jugando el papel frente a la emergencia sanitaria y a la crisis económica. Y el Poder Judicial también tenemos que verlo como parte de generar una política pública para que se cumplan los derechos humanos y las garantías constitucionales. En este sentido, me parece que es muy importante la reflexión desde las organizaciones sociales, que la representación política tenga independencia y que se obligue hacia las comunidades a quienes formalmente representa, y que en la práctica, en el Senado, en la Cámara de Diputados o en los congresos locales, están alejados de la vida de la comunidad, de la sociedad, de los sectores sociales. Y el otro punto que me parece muy importante es que los movimientos sociales es importante que se despliegue la movilización y la crítica, pero de manera propositiva. No podemos abandonar ni la movilización ni la crítica, pero sí ver cómo impulsamos los cambios que hoy está reclamando este país. Y finalmente el papel que tiene la academia. Pensamos que hay un rezago, aunque yo participo en un centro de análisis de la UNAM de coyuntura, pero hay un rezago en la revisión de la crítica, de la crisis económica, de la crisis social, de la crisis de la civilizatoria, como se ha venido diciendo, y que prácticamente no nos explicamos cómo es que llegamos en estos momentos en que en más de 6 meses una epidemia ha devastado a prácticamente todos los países con un impacto económico, social y comunitario de manera brutal. Y para entrar a las propuestas que nosotros venimos trabajando en materia de salud y trabajo y seguridad social, tenemos una interrogante y una discusión sobre cómo apoyamos un gobierno progresista sin morir en el intento.
y ahora en medio de la pandemia, donde el tema de el coronavirus y la epidemia se ha vuelto un elemento en donde ahora los locutores, los periodistas, los matemáticos, todo el mundo habla desde su perspectiva de la pandemia y con una ligereza brutal. Hoy, por ejemplo, podemos ver que se usa el cubrebocas cuando no tenemos a alguien a 1 metro de distancia. Y hay un manejo terrible sobre las medidas de salud pública y de epidemiología, no solamente por los gobiernos o los políticos o las organizaciones que no manejan, sino por el mismo personal del sector salud. En términos de las propuestas, como decía al inicio, nosotros presentamos para la consulta del Plan Nacional de Desarrollo del año pasado una serie de puntos que serían como las propuestas para una agenda para la salud, para el trabajo y para la vida, y que reconocemos que el presidente ha recuperado parte de las demandas fundamentales que hemos estado desarrollando. En primer término, recuperamos 3 grandes directrices que en la Conferencia Mundial de Sistemas Universales de Salud y Seguridad Social se plantearon hace 10 años en Brasil. El primero es que la salud y la seguridad social son un derecho orientado hacia la dignidad humana y que este es uno de los elementos fundamentales de la salud y la protección social del trabajo, que es la seguridad social. Debe ser un derecho humano y responsabilidad del Estado, de los estados. Y eso implica que se tiene que recuperar el carácter público, asegurando la responsabilidad del Estado, y que ahora el gobierno actual ha planteado la recuperación de la salud y la seguridad social como una responsabilidad del Estado y no como un elemento sujeto al mercado y a las ganancias del capital. Otro elemento importante en la redefinición de los sistemas universales de salud y seguridad social es que el trabajo digno es un eje central para combatir la pobreza, la desigualdad y la explotación. Esto sería muy importante revalorar porque la salud es producto de las condiciones de vida y las condiciones de trabajo. Y el trabajo digno como un elemento de transformación y de relación sana con la naturaleza es un elemento que además el trabajo y la seguridad social debían de estar en un marco de una política redistributiva de la riqueza. El otro elemento es la democratización de las instituciones y la participación social. La población debe participar en las decisiones, en la definición, en los diagnósticos y en el impulso de las políticas públicas en materia de salud y seguridad social. Un tema que nosotros ponemos en la mesa en la alternativa de una política antineoliberal en nuestra agenda es la reconstrucción de la seguridad social en México. Una política redistributiva, pero que además está centrada en el derecho de la salud, el derecho a la vida y el derecho a un trabajo digno. Y esto implica que en el caso de México, la seguridad social cubre la salud, cubre la vivienda, cubre los riesgos de trabajo, la protección ante la viudez, la muerte, la orfandad, y la seguridad social en nuestro país también incluye la cultura. En el Seguro Social, en el ISSSTE, como instituciones principales de seguridad social, tenemos una gran extensión de unidades de cultura, deportivas y de desarrollo social que existen a lo largo del país. Otro elemento que es muy importante es la transparencia y la ética en las instituciones. La lucha por el cuidado de la salud y la vida de los mexicanos tiene que ver con los recursos que se asignan para el sector salud.
en nuestro país se están asignando entre 2 y 2.5% del Producto Interno Bruto, y la asignación hacia el sector privado ha ido creciendo durante todo el periodo neoliberal. El fortalecimiento de la infraestructura de salud, y fundamentalmente coincidimos con lo que ha planteado el presidente López Obrador, en el sentido de fortalecer la atención primaria, la medicina preventiva, y eso implica que se fortalezca la infraestructura de salud de primer nivel, que hoy, por ejemplo, en la epidemia no se está cubriendo. Hoy se tiene una visión hospitalaria, nos presentan un reporte de cuántas camas y cuántos respiradores hay, pero no de cuántos brotes epidémicos se están atendiendo en cada comunidad para contener esta epidemia. El tema del retiro digno y de las pensiones frente a la invalidez, la vejez y la muerte es otro de los temas que en la protección social del trabajo se plantea como una de las tareas fundamentales que hay que recuperar en México y en muchos países del mundo, que hoy en Europa se están defendiendo. Dos elementos que son muy importantes es la creación de la Contraloría Social. La mercantilización de los servicios de salud y de seguridad social, que pasa también por la justicia laboral, tiene que ver con la impunidad y la falta de un espacio que permita que la sociedad, que los trabajadores, que los pueblos vigilen el ejercicio de los recursos para la salud, para la seguridad social, para las jubilaciones, para la vivienda. Hoy tenemos información cotidiana que ya sabíamos, pero que se está documentando, cómo las unidades de salud se desviaban los recursos de un tomógrafo, de un aparato de rayos X, de laboratorio. Y lo que es terrible es, por ejemplo, hay 100,000 plazas que los gobernadores manejan a discreción. Hoy el pleito de los cambios en política de salud enfrenta los intereses particulares y muy clientelares de los gobiernos estatales. 100,000 plazas que están manejando con una discreción y que es un recurso que supera los 40,000 millones de pesos y que forma parte de los elementos de choque en contra de las políticas del gobierno federal. Hay otro elemento, yo creo que ya voy terminando, que ahorita no me aparece en la presentación, pero que es la producción de vacunas y medicamentos. Hoy tenemos un Instituto Nacional de Virología, un Instituto Nacional de Higiene, un laboratorio nacional, tenemos a Birmex, que está prácticamente sumido en la corrupción y detenido. Nosotros exportábamos y producíamos vacunas para Medio Oriente, para América Latina y para África. Hoy tenemos que comprar, acaban hace 2 semanas de anunciar que se va a comprar al extranjero medicamentos y vacunas cuando nosotros las producíamos. Hoy la producción de vacunas y medicamentos en México, con la infraestructura que tenemos, hay 5,000 millones de pesos que se destinan a Birmex, pero prácticamente le sirve a una empresa francesa. Necesitamos recuperar la capacidad productiva del Estado y en ese sentido forma parte de nuestra agenda que se produzcan las vacunas, los medicamentos por el Estado mexicano para cubrir las necesidades, además de lo que representa soberanía sanitaria y la generación del desarrollo tecnológico y científico de nuestro país en la producción de vacunas y medicamentos. Y finalmente, el respeto a los derechos laborales. Tenemos trabajadores despedidos, entre ellos yo y otros más, desde hace 40 años y que recientemente tenemos trabajadores del sector público despedidos, etcétera, y planteamos la necesidad de que en esta transformación democrática, un cambio verdadero, se reivindique a los luchadores sociales, entre ellos a los trabajadores que son sindicalistas, que pugnan por la educación, por la salud, por el medio ambiente, por el agua, por la vivienda y los derechos sociales de los mexicanos.
hoy nos estamos planteando estar impulsando esta agenda que una buena cantidad de elementos los recupera el gobierno federal, particularmente el presidente López Obrador, pero que lo que vemos es que el secretario de Salud, el director del Seguro Social y el del ISSSTE siguen con políticas neoliberales. Hoy se privilegia ver cómo se ahorran las compras para gastar 90,000 millones de pesos en la industria químico-farmacéutica, cuando nosotros con 20,000 millones podríamos producir eso mismo, generando una situación de desarrollo en el sector de otra naturaleza. Seguimos con un sector de funcionarios con un pensamiento y una práctica neoliberal, y en ese sentido la tarea que nosotros nos planteamos es cómo respaldamos a un gobierno, a un programa de gobierno que plantea la salud como un derecho humano, el trabajo como un derecho constitucional, pero que tenemos una correlación de fuerzas adversas, pero dentro del mismo gobierno hay una serie de elementos que tienen una visión neoliberal, y en ese sentido el reto que tenemos es cómo apoyamos sin morir en este esfuerzo de una transformación verdadera. Gracias por la atención. Pues demasiado interesante esta ponencia. La verdad es que yo lo felicito. Nosotros, de parte del movimiento, como no podemos estar ajenos a lo que está pasando, a cuestiones que a veces desconocen, ¿no? La lucha no nada más es una vivienda, la lucha es la salud, bien lo comentaba, la lucha es el empleo, pero lo más importante, desgraciadamente, es lo que a veces comenta el presidente de la República. Nos atravesamos con la corrupción, y eso nos viene afectando al país, ¿no? Y es una tarea que tenemos todos. Y bueno, pues le agradezco mucho el que haya estado con nosotros. Le invitamos todavía que esté, porque viene la otra parte de algunos compañeros que tienen ganas de participar y extender algunas dudas. Y bueno, siguiendo a esta ponencia, que es Derechos Sociales, Política de Bienestar Social, Salud, Vivienda, Educación, Alimentación, Agua, etcétera. Está hoy también con nosotros el compañero Pedro Moctezuma Barragán. Él es integrante de la Coordinadora Nacional del Agua para Todos, Agua para la Vida. Doctor en Planeación y Desarrollo de la Facultad de Estudios Sociales y Ambientales de la Universidad de Liverpool, Inglaterra. Miembro de la Junta Directiva de la Universidad Autónoma Metropolitana. Coordinador General del Programa de Investigación para la Sustentabilidad de la Universidad Autónoma Metropolitana. En 1971 fue coordinador del proyecto H. Lecumberri de Ochuc, ¿no? Chiapas. En el 1974 fue cofundador de la Unión de Colonos de San Miguel Teotongo, ahí en Iztapalapa. En 1980 fue cofundador de la Coordinadora Nacional del Movimiento Urbano Popular de la CONAMUP. En 1984 fue fundador del Movimiento de Solicitantes de Vivienda de Cananea. En 1987 fue cofundador del Movimiento de Solicitantes de Vivienda Benito Juárez. En 1987 fue cofundador de la Unión Popular Revolucionaria Emiliano Zapata, de la UPRES. En 1997 fue cofundador del Consejo Social Iztaccíhuatl. En el año 2002 fue fundador del Grupo Promotor del Manejo Integral de Residuos Sólidos de la Sierra Nevada. En el año 2005 fue cofundador del Centro para la Sustentabilidad Iztacalcopa, CENTLI. En el año 2008, cofundador de la Comisión de Cuenca de los Ríos Amecameca y la Compañía. En el año 2012 fue cofundador de la Coordinadora Nacional Agua para Todas, Agua para la Vida. Responsable de 2 decenas de planes territoriales municipales de desarrollo urbano híbridos
de gestión de residuos sólidos y de manejo forestal en la Cuenca de México. Algunas publicaciones han sido de Pedro Moctezuma en el año 2017, es el último, Sembrando Futuro en la región de los volcanes, procesos y propuestas para la sustentabilidad de la Sierra Nevada de México, en la UAM, de UAM, México. En el año 2014, Moctezuma y Burns, el libro Agua para Todos, Agua para la Vida, de la UAM, Centli, México. En el año 2012, La Chispa, los orígenes del movimiento urbano popular en el Valle de México, editorial para leer en libertad. En el año 2009, Sierra Lacustre, de la UAM, México. En el año 1999, Despertares, Comunidad y Organización Urbana Popular en México. 1970-94, Universidad Iberoamericana, de la Universidad Autónoma Metropolitana. Y bueno, tenemos hoy y le damos la bienvenida a Pedro Moctezuma. Es todo de usted el micrófono. Muy buenas tardes, compañeros. Es un placer estar en este esfuerzo por construir alternativas en un momento en que, como ya decía Antonio Vital, nos dio un marco bastante importante. Vivimos una crisis civilizatoria y entonces los males, los problemas que teníamos desde décadas atrás se han venido agudizando a tal punto que el neoliberalismo globalizador está en un hoyo. Y los que han dejado este paradigma como su única guía, pues están desesperados, están en la confusión. Nosotros sabemos que la única manera de responder a esta crisis civilizatoria es cambiando el modo de producir, de vivir, y lo más importante, cambiando nuestra actitud. Exigir y abrirnos paso en los procesos de toma de decisiones, valernos de nuestras fuerzas, construir una unidad para poder transitar efectivamente hacia una sociedad en donde haya igualdad, en donde haya equidad, donde haya justicia y donde haya armonía con el medio ambiente. Este marco nos permite llegar directamente al tema del agua, porque el agua es un derecho humano fundamental, por ello le llaman derecho llave. Depende del agua el derecho a la salud, el derecho a la vida, el derecho a la vivienda, a la alimentación, al medio ambiente y otros 13 derechos humanos más. Y, sin embargo, desde el Tratado de Libre Comercio, firmado por Carlos Salinas de Gortari, la creación de la CONAGUA y la creación de la Ley de Aguas Nacionales, toda la lógica de la gestión del agua por los gobiernos ha sido basada en un modelo de extraer el agua de muy lejos, a altos costos energéticos y financieros, a altos costos ambientales, extraer el agua de muy profundo para luego desecharla fuera de las cuencas, sin tratamiento, sin reuso, mezclando el agua de lluvia con las aguas residuales, etc. Y la política ha sido favorecer con concesiones a las grandes inmobiliarias, a las mineras tóxicas, el fracking, y los grandes negocios, incluido las refresqueras. Actualmente el gobierno federal solo invierte en el año 2020 2.5 mil millones de pesos en obras de agua potable y saneamiento, obras de infraestructura, mientras que los mexicanos tenemos que gastar 70 mil millones de pesos en botellitas de agua embotellada. Este paradigma le llamamos un paradigma extractivista y es importante darle la vuelta por un paradigma que permita la gestión de los ciclos naturales del agua. Y vamos a abundar un poquito más sobre esto más adelante.
Los movimientos sociales hemos estado desde diferentes trincheras, siempre luchando por el agua de distintos modos. En nuestra experiencia ha sido importantísimo siempre la demanda del agua. En los años 70 nos valíamos de nuestras propias fuerzas para introducir tubería, para introducir drenajes. Después se luchó para, ya estando toda esta instalación, pues de que hubiera agua en la tubería. Empezaron los tandeos y empezamos a darnos cuenta que el problema del agua iba más allá de la colonia, iba más allá de la localidad. Para ello hubo todo tipo de formas de lucha, desde las asambleas, las grandes movilizaciones, las comisiones ante el sistema de aguas de la Ciudad de México y ante CAEM del Estado de México. Hubo tomas, las compañeras Mazahua sacaron los machetes, se impulsaron peticiones y para principios de la década del 2010 empezamos a buscar otra forma de lucha que está ligado a una nueva figura que apareció en la ley como de democracia semidirecta, que es la iniciativa ciudadana. En el año 2010, Bolivia logró en la ONU que se consagrara el derecho humano al agua, y esto quedó reflejado en la Constitución de México el 8 de febrero de 2012, con la reforma al artículo 4 constitucional. Este artículo es un artículo muy avanzado en un contexto de luchas, quedó redactado así: el Estado garantizará el derecho a la las bases, apoyos y modalidades y sus técnicos, estableciendo las participativas y los municipios, así como la participación ciudadana, subrayo, para la consecución de dichos fines. Es una innovación importante para los movimientos sociales que se haya incluido al mismo nivel que los 3 niveles de gobierno a la participación ciudadana. Y un transitorio plantea que se requiere de esta nueva Ley General de Aguas en un periodo de 360 días. Ustedes cuenten, desde febrero de 2003, llevamos 7 años en que la legislatura ha sido omisa en aprobar una ley general de aguas. Y es importante la cuestión legislativa y la cuestión de nuevas políticas públicas, como señalaba Antonio Vital, que efectivamente se ejecuten, principalmente en el caso del agua, para obras de beneficio social y ambiental basadas en planes de cuenca ampliamente consensados, con criterios de equidad y sustentabilidad, y con la participación ciudadana, con principios democráticos, priorizando lo local, con transparencia y rendición de cuentas. Esta es la lucha en que nos estamos enfrascando desde el año 2012 en la Coordinadora Nacional Agua para Todos, Agua para la Vida. Además de luchar contra grandes megaproyectos, presas termoeléctricas, contra las inmobiliarias que han estado abusando en zonas donde no hay disponibilidad de agua, contra leyes como la ley Korenfeld en el año 2015, que buscaban la privatización del agua, en algunos municipios contra la propia privatización. Ya se logró revertir en Ramos Arizpe esta privatización, pero todavía quedan varios municipios en los cuales es necesario revertir esta medida. Y todas estas luchas nos han llevado al planteamiento de una nueva forma de gestionar el agua de abajo hacia arriba, que empieza por un
modelo de coadministración ciudadana comunitaria. Hay experiencias, demandas sociales y un saber local que merece contar con facultades que le den a la participación en la toma de decisiones su lugar. Todo lo que afecta al derecho humano al agua debe de ser parte de nuestra preocupación y participación. Lo que implica que estemos organizados en el territorio para darle vida a estas instancias de coadministración a distintos niveles, desde el nivel de base hasta el nivel nacional. Se plantea también la necesidad de Contraloría Social del Agua en los distintos niveles, plenamente ciudadana, que pueda exigir el cumplimiento de la ley y que pueda intervenir y sancionar ante la corrupción y la impunidad. Esta democratización pasaría por democratizar los sistemas de agua en alcaldías y municipios. Y en fin, darle pie a una transformación en el modo de gestión, pero que no vea solamente hacia adentro, hacia la calle, la manzana, el barrio, la colonia, sino que tome en cuenta, pues, de dónde viene el agua, cómo es posible que este recurso siga siendo abundante o esté presente en nuestra vida. Y ahí viene el problema de la sustentabilidad, que ha sido desechado por los gobiernos neoliberales con obras que son destructivas, contaminantes y muy caras. Estamos proponiendo en la iniciativa ciudadana de Ley General de Aguas, además de esta democratización de las instancias de gestión del agua, de las instancias de cuenca, estamos proponiendo estrategias ligadas a la gestión de servicios hídrico-ambientales en las cuencas, al acceso equitativo, en segundo lugar. En tercer lugar, a la gestión de aguas pluviales. En cuarto lugar, a la gestión de ciclos locales de tratamiento y reuso de aguas residuales. Se requiere una legislación que le dé participación entonces a todos los distintos miembros de la población que intervienen para solucionar el problema del agua. Cuando hablamos de cuencas y cuando hablamos de conservación y de biodiversidad, es fundamental reconocer los derechos de los pueblos indígenas sobre su territorio y sobre su agua. Los lugares donde hay más biodiversidad y un mejor manejo del agua son precisamente los territorios de las naciones originarias. Las luchas en donde se ha tenido éxito en el estado de Guerrero, en Jalisco, recientemente en Nayarit, contra la presa Las Cruces, pues han estado protagonizados por pueblos originarios y en esta medida tienen que tener un lugar vital. Tienen que tener un lugar vital también los movimientos sociales urbanos, tienen que tener una opinión y participación, los centros de investigación y las universidades que están comprometidas con el tema de la democratización del tema del agua. Es importantísimo incluir a los afectados ambientales en la toma de decisiones en estas instancias de cuenca. La iniciativa ciudadana de Ley General de Aguas, por ello, propone que estos instrumentos, estas instancias, desde el nivel local, municipal, de cuenca y nacional, se aboquen a resolver los problemas del agua como un derecho humano y no como un espacio para los negocios. Actualmente el 70% del volumen de aguas concesionadas está en el 2% de los grandes usuarios. Hay un acaparamiento enorme y hay grandes empresas
estamos hablando de Constellation Brand, estamos hablando de la World Cup en Peñasquito y muchas más, en plena zona desértica y semidesértica, a los cuales se le concesionan decenas de millones de litros de agua. La lucha para poder plasmar la iniciativa ciudadana de Ley General de Aguas en una nueva ley, pues ha implicado tomar en cuenta a nivel nacional, en los 32 estados de la República, a las distintas organizaciones, comisiones de cuenca, organizaciones campesinas, pueblos originarios, universitarios, comunidades eclesiales de base y distintas formas de organización para construir una alternativa que solamente va a lograrse realizar si empujamos muy fuerte, si hay una presión social para que la próxima Ley General de Agua sea una ley progresiva. Hay fuertes intereses que quieren que se quede la Ley de Aguas Nacionales, de espíritu salinista, o hacerle reformas pequeñas en beneficio de los grandes intereses. Hay un tema que es vital, hablando de esta concentración que hay de las concesiones de agua y concentración de la infraestructura para ciertos sectores, que es el acceso equitativo del agua. La iniciativa ciudadana busca que efectivamente cada alcaldía, cada presidencia municipal tenga una dotación de agua asociada a su número de habitantes y al volumen estándar de consumo personal, que dependiendo de cada cuenca puede ser mayor o menor, pero podría ser alrededor de 120 litros por persona día. Y en un cronograma que pasaría desde la equidad entre las alcaldías y los municipios, bajar para lograr la equidad también en el territorio, en los pueblos, barrios y colonias, unidades habitacionales. Pasando a las manzanas, finalmente a los hogares. O sea, bajar el agua a quien la necesita. Actualmente son más de 10 millones de mexicanas y mexicanas sin agua. Y dependiendo del tandeo, se le suman 36 millones de personas. Técnica para instalar macro, meso y micro medidores y las contralorías que efectivamente estén vigilando esta distribución equitativa. De este modo, cambiar el manejo que hay, se le llama hidropolitano, buscar siempre resolver los problemas de la gran metrópolis con un gran costo en energía, con decisiones centralizadas y dinámicas sumamente fragmentadas, parches a nivel comunitario para la dotación de agua. Es necesario que se apliquen el máximo de recursos disponibles para lograr el cumplimiento progresivo del derecho humano al agua. Esto es parte de la observación 15 a la cual México se comprometió a nivel internacional por el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales. Y también hay otros compromisos de México que se tienen que tomar en cuenta, como son el convenio 167 de la OIT para exigir la consulta a los pueblos originarios del agua en sus territorios. Se necesitan los recursos vía políticas fiscales y presupuestales progresivas con criterios objetivos de costo-beneficio y la prohibición del lucro en la gestión y administración del agua. Requerimos agua para la vida, no agua para el lucro. El agua es un bien común y por lo tanto las instancias
deben de estar al servicio del bien común y no al servicio de la especulación rica, de la especulación de los grandes negocios, como actualmente sucede. La cual es prácticamente una maquinita de concesiones. Y esto sigue dándose el día de hoy. La CONAGUA ha otorgado más de 10. ¿Se escucha? No escucho. Ah, ya regresó, creo. Sí. Tampoco Sí, yo. se cortó. Se cortó. Estaríamos hablando de instancias, pensando, por ejemplo, en el área metropolitana. Entonces, el trabajo tiene que empezar por comités locales del agua, formado en pueblos, colonias, barrios, unidades habitacionales, para de ahí subir a coordinaciones territoriales formada por representantes de los comités de pueblo, colonia, barrio, etcétera, y representantes de la alcaldía, para subir de ahí a una junta del agua coadministrada en cada municipio y alcaldía, sustituyendo a los sistemas operadores de agua potable y saneamiento, que es la caja chica del presidente municipal, y que están ahorita bajo mucha presión por parte de las grandes inversiones que buscan privatizar el nivel local de gestión del agua. Esto es algo inadmisible. Subiendo de esa forma de participación, se podrían entonces hacer ya consejos vinculados al consejo de cuenca de cada ciudad, y finalmente, para el caso de las grandes ciudades, una coordinación metropolitana dentro del Consejo de Cuenca que pueda atender la problemática específicamente urbana de manera eficaz. Y a cada nivel tener su contraparte en la Contraloría Social del agua. Para la Ciudad de México es importante señalar que se dio la lucha para que entrara dentro de la Constitución de la Ciudad de México. Y tenemos un transitorio dentro de la Constitución que ya presenta a esta Contraloría Social del Agua como parte de las tareas a realizar. Y es una tarea para la cual no tenemos que esperar a los políticos, que no tenemos que esperar línea, porque es una tarea ciudadana. Las contralorías serían 100% ciudadanas. Hay instrumentos muy importantes que ahorita voy a presentar, que irían acompañando a la Ley General de Aguas, que le darían un contexto. Se requiere una agenda del agua. Para en el caso del agua de la Ciudad de México propondríamos algunos temas: que se logre agua de calidad para todos, en primer lugar; agua para la salud y la educación. Actualmente es muy triste saber de centros de salud, clínicas que no tienen agua en plena epidemia del COVID-19. No solamente no hay agua en los hogares, sino que muchas veces no hay agua en los espacios públicos y en lugares tan sensibles como la salud y la educación. Hay 27,000 escuelas todavía sin agua, a pesar de grandes esfuerzos que se han hecho. Peña Nieto dejó 55,000 escuelas sin agua, además de muchos centros de salud y hospitales, no solamente no sin agua, sino muchos que quedaron a medio construir, porque el dinero se lo embolsó la dinámica corrupta que sufrimos en el sexenio anterior. En tercer lugar, proponemos dentro de la agenda agua para la seguridad y soberanía alimentaria. En cuarto lugar, agua para los ecosistemas. En quinto lugar, fin a la contaminación. Sexto, eliminación progresiva de la dependencia en fuentes no sustentables, como acuíferos sobreexplotados. Hay 115 en nuestro país,
trasvases que son costosísimos y que violentan al medio ambiente y a las cuencas, etc. Y por último, prevención de inundaciones, hundimientos, grietas y socavones. Esta agenda tendría como un instrumento muy importante y las instancias estarían obligadas a darle prioridad a los planes rectores de agua y cuenca. Estos planes deben ser vinculantes. Actualmente existen figuras de consejos de cuenca, pero estos consejos de cuenca son meramente consultivos y en muchos de ellos participan solamente grandes intereses. Aunque ha habido una lucha desde el año 2005 para ir democratizando varios de ellos que precisamente participan en Agua para Todos. Se requiere entonces que estos planes vinculantes sean concesados desde el nivel de colonia, barrio, unidad habitacional, delegación, y que las políticas, las obras, los presupuestos y los responsables, así como los cronogramas, los calendarios, sean discutidos entre todos los miembros de los consejos democratizados para lograr la eliminación progresiva de fugas, el reordenamiento de los sistemas de distribución. Tenemos una estructura inequitativa en donde en el poniente de la Ciudad de México hay grandes cajas distribuidoras del agua, mientras que en el oriente estas son sumamente escasas. Que se logre la instalación de bebederos y baños dignos y gratuitos en escuelas, edificios y plazas públicas, el aprovechamiento máximo de aguas pluviales. Luego puedo detallar un poco, pero es importantísimo la rehabilitación de los lagos. No tanto las obras micro van a contribuir a una solución, estas son importantes en lo personal y en lo educativo, pero son los lagos como el lago Tláhuac-Xico los que pueden ser grandes reservas de agua potable. Se requiere también el tratamiento y uso local de aguas residuales y no sacar las aguas residuales mezcladas con agua de lluvia fuera de nuestra cuenca. Se requiere la protección y restauración de áreas de importancia hídrica ambiental y de monitoreo de acceso y calidad. Sistemas de información estén detrás de cada decisión. Otro instrumento que se plantea es el dictamen de factibilidad hídrica por un panel de especialistas sin conflicto de interés. Y esto también acompañado por un dictamen de impacto socio-hídrico, también emitido por un panel de especialistas que lo presentaría el Consejo de Cuencas y Aguas, que tendrían que certificar que cualquier obra o actividad que requiera manifiesto de impacto ambiental no pondría en riesgo el derecho humano al agua. Otro instrumento propuesto en la ley es el dictamen de costo-beneficio sociohídrico ambiental. Planteamos también la declaratoria de la Ciudad de México como zona en extremo estrés hídrico y que no se permitan la autorización de nuevos proyectos inmobiliarios mientras haya esta falta de agua para el conjunto de la población. Otro de los instrumentos son permisos condicionados para usos no prioritarios de agua potable. Primero los domicilios, primero las escuelas, los centros de salud y el agua que sobra, entonces ya se vería para qué tipo de empresas y proyectos podría ser usado. Hay varios puntos más, como los permisos para descargas, acuerdos condicionados para el acceso a aguas residuales, convenios de coadministración con los sistemas comunitarios del agua, que son muy importantes en nuestro México, una plataforma de información del agua, que el Consejo de Aguas y Cuenca pueda manejar. Es importante entonces que estos instrumentos permitan cambiar el modelo extractivista, el modelo de los grandes negocios,
por uno que respete los grandes ciclos de agua. Dentro de esta necesidad del respeto a los ciclos del agua, se plantean 4 estrategias: una de gestión de servicios hídrico-ambientales que permitan la reconstrucción, la reforestación, el cuidado de las cuencas altas en todo nuestro territorio, de los ríos, los arroyos, las lagunas, etc. El acceso equitativo, del cual hemos hablado, la gestión de aguas pluviales y la gestión de ciclos locales de tratamiento y reuso de aguas residuales. En relación a esta gestión hídrica con la naturaleza, es importante entonces cuidar de los bosques, las áreas de recarga, los humedales, como en el caso de Xochimilco, que siguen siendo agredidos por distintas obras que los destruyen, la habilitación de los lagos como reserva de agua potable, dejar de considerar a los ríos y barrancas como infraestructura para la basura o el drenaje, defender y expandir las zonas chinamperas, fortalecer el manejo comunitario del agua, luchar contra la hiperurbanización. Esto daría un ambiente en el cual se defienden las fuentes de agua. Esto daría un ambiente en el cual ya no había diferencias en el acceso al agua entre zonas residenciales de lujo y barrios y colonias. Esto permitiría que México cumpla con sus compromisos internacionales, pueda combatir la contaminación aumentando de los 12 parámetros de las normas sociales mexicanas que actualmente se miden hasta los 46 que permitan conocer cuál es el grado de contaminación del agua, detectando y controlando la presencia de metales pesados, virus, bacterias, parásitos, medicamentos. Y suprimir los pozos ultraprofundos que extraen aguas fósiles, que causan fracturas, grietas, desplomes. En Iztapalapa, con el sismo del 19 de septiembre de 2017, aumentó a 19,000 las viviendas agrietadas por este tipo de fallas que son provocadas por el resecamiento de los acuíferos. Se lucharía contra el uso suntuario del agua, que lo único que promueve es el derroche, y contra una política de tarifas en la cual el que más dinero tiene, más agua puede consumir. Para terminar, señalaría que es importante que estos cambios se puedan dar desde abajo con nuestra participación, que busquemos en nuestras organizaciones poner en primer lugar el tema del agua. Cuando nos quejamos con funcionarios públicos, cuando nos quejamos con instituciones de que no nos dan agua, yo me preguntaría, ¿qué lugar le hemos dado dentro de nuestras agendas al tema del agua? ¿Cuánto tiempo le hemos dedicado a buscar soluciones, a movilizarnos y a buscar alianzas, buscar articulación con otros movimientos? La Coordinadora Nacional Agua para Todos, Agua para la Vida, está en una dinámica de presión para discutir temas importantes como los que mencioné en la legislatura. Se está trabajando con los legisladores. Es importante que ustedes se pongan en contacto con sus diputados federales, con sus representantes, con sus senadores, para plantearles el acercamiento con la Iniciativa Ciudadana de Ley General de Aguas, la cual les vamos a mandar hoy mismo les vamos a enviar esta iniciativa. Y también una dinámica de presión desde las redes sociales, una dinámica de comunicación que nos permita exigir este derecho llave para las mexicanas y los mexicanos. Tenemos una página www
www.aguaparatodos.org.mx y en Facebook Agua para Todos con X antes de la S, Agua para Todos, Agua para la Vida. Desde ahí estamos lanzando carteles, estamos lanzando postales, estamos lanzando consignas, peticiones para avanzar en cada momento de nuestra vida. El agua que se está mandando por un tubo enorme, el túnel emisor Oriente, con un costo obsceno de 60,000 millones de pesos, según las grandes obras planeadas desde Felipe Calderón. Nosotros no podemos mandar por un tubo este tema. Tenemos que abrazarlo, tenemos que darnos cuenta que es fuente de vida y que además puede ser escuela de democracia, de participación y de unión entre los luchadores sociales. Muchas gracias. Muchas gracias, Pedro. Muy interesante, sobre todo este tema del agua. Efectivamente, fíjate que muchas organizaciones hoy están dentro de sus proyectos, buscan una alternativa precisamente del reciclamiento del agua, el agua y la cuestión de la captación de agua de lluvias. Pero falta lo que tú bien comentas, una política desde abajo que sea respaldada arriba. Muy cierto. Exactamente. Sí. Muchas gracias por la ponencia. No sé si primero participa Laurita o algún compañero que hoy nos acompañe tenga una participación, alguna duda, alguna pregunta sobre este tema a nuestros dos grandes ponentes. La verdad es que hoy nosotros de lujo tenemos nuestros compañeros con muchísima experiencia, mucha participación. Ha sido todo. Realmente que hemos visto la lucha, ¿no? Sobre todo en el movimiento urbano, desde fuera y desde dentro. Entonces, hoy estamos aquí, queremos ver si hay algún compañero que quisiera participar. Le damos, bueno, un cordial saludo porque hoy nos acompaña como parte de esta organización de seminarios a la compañera de COPEBI, Mari Cuenca, que hoy se encuentra con nosotros. Muchas gracias. Están los compañeros también de COMUD, del Frente Democrático, Octavio. Están las compañeras aquí que nos mandaban también unos saluditos, las compañeras de allá que pelean sobre todo por este problema que dicen también, de la zona de la Benito Juárez. Y bueno, aquí Laurita, bueno, pues va a hacer uso de la palabra. Laura. ¿No tienes abierto tu micrófono? Bueno, aprovecho para mandar saludos a la compañera de Zempoala. Ahí, saludos, compañeras. Sí, Laura. Gracias, perdón. Comentaba yo que han sido un par de exposiciones muy importantes, muy amplias, con bastante contenido sobre el qué hacer, sobre cada uno de estos dos derechos, tanto el tema del trabajo, la salud, como el tema del agua. Es importante también la participación de todos y cada uno de nosotros, desde las bases, las colonias, los pueblos, los barrios. ¿Qué tanto hacemos para transformar esta realidad? ¿Qué tanto hemos sumado a la lucha por el derecho humano al agua y el derecho a la salud? Es parte importante mencionar que hoy que está en discusión la iniciativa de ley ciudadana propuesta por los compañeros de Agua para Todos, Agua para la Vida, que nos podamos sumar a estas actividades que ellos convocan por redes para presionar al Congreso de que hay que cambiar esa ley de aguas y que está la propuesta de la iniciativa ciudadana del agua. Ya nos ha comentado el compañero Pablo Moctezuma todo lo que se requiere en este derecho humano al agua, que
que deje de ser una ley que solo es para la iniciativa privada, para las grandes extracciones, las grandes corporaciones, que se requiere una ley que distribuya el agua con equidad y con justicia social, agua para todos. Es una ley bastante completa y que esperemos que en el Congreso volteen a ver si realmente hay la intención de transformar y de gobernar para la mayoría de nosotros, para el pueblo, y ya no como ha sido en las administraciones anteriores, solo para la iniciativa privada, para los grandes megaproyectos, porque agua sí hay. Lo que no hubo en muchas administraciones fue la voluntad de acercar el agua para todos, solo para un sector. Ya se ha dicho, hoy estamos en el momento, en la oportunidad de revertir, porque hay propuestas y la propuesta pues ya fue presentada. Yo llamo aquí a todos los compañeros del Movimiento Urbano Popular, de las organizaciones sociales de la ciudad, que nos sumemos a estas iniciativas de apoyar para que se modifique en el Congreso. Lo mismo con el tema del derecho a la salud. Hay un sistema que ya se colapsó, que ya no puede parar. La pandemia nos lo ha puesto en evidencia. Todo el sistema de salud, no hay el suficiente recurso. Entonces es importante que se modifiquen las leyes. Propuestas hay, y desde el Movimiento Urbano Popular, desde el movimiento social, las estamos impulsando. Solo es una cuestión de voluntad política de nuestros gobernantes que hagan caso de estas propuestas y se podrá transformar esta realidad. Gracias, compañeros. Gracias, Laurita. Pues hoy precisamente, no sé si quisieran agregar algo. Nada más para comentarles, nos habías comentado, Pedro, que hay una página, ¿no? Donde se conoce esta iniciativa que hicieron ustedes, que es www.aguaparatodos.org. Ahí me quedé nada más. .mx. .mx. Gracias. Ahí es donde nosotros podemos conocer la propuesta ya completa, ¿no? Que se tiene. Yo tenía una duda porque a veces hay muchos compañeros que hay como una cuestión de que hemos caído en la cuestión del burocratismo a veces aquí y el problema de la Contraloría. La Contraloría, cuando meten a una instancia la Contraloría, a veces confunden, yo así lo interpreto, confunden cuando hay una instancia de la Contraloría y tienen a una dependencia donde están trabajando normalmente y están detrás de ellos la Contraloría, la cuestión de la gestión o cualquier cosa antepone la Contraloría para crear más burocratismo. Eso es lo que nosotros hemos visto, ¿no? Una práctica. Entonces, a veces la Contraloría es para que se ejecute, ¿no? Ejecute y que se haga como se aprobó. Pero a veces cuando ya se aplica en la práctica, en muchas dependencias, no, pues está detrás de mí la Contraloría y no podemos hacer esto hasta que la Contraloría me lo diga. Entonces, a veces la inexperiencia administrativa... Sí, aquí la idea es de que... ¿no? Sí. La idea es de que esta fuera una Contraloría social, fuera del gobierno del agua, formada por los ciudadanos, precisamente como dices tú, para cuidar que se ejecuten los acuerdos tomados en los consejos de cuencas y agua para vigilar la corrupción y la impunidad. Y no sería un organismo burocrático, sino más bien un organismo de poder ciudadano para controlar las autoridades omisas. Uh-huh. Sí, sí, bueno, y un poquito sumando también, nos han hecho saber el problema de que cuando se hace un proyecto, supongamos, hay compañeros que hacen algún proyecto sobre todo a veces hacen de la redensificación habitacional. Entonces, cuando tú aprovechas la cuestión del suelo, el agua existe en X lugar. Sin embargo, entra un problema de contradicción ahí con la gente
que vive en el lugar y no quiere que se redensifique ese lugar porque consideran que se quedan sin agua. Y bueno, ahí viene un problema casi que hemos visto cuando se dicen, estamos en contra de los pueblos originales con una nueva unidad, y no estamos hablando de un proyecto inmobiliario que se gastan de aguas en estos lugares como estas plazas comerciales que tienen bañarios y agua. No estamos hablando, sino estamos hablando inclusive de unidades donde se redensifica la vivienda. Entonces, existe como un problema ahí de contradicción de que si tú puedes y yo o no puedes, ¿no? Este es algo y lo que... importante, yo no sé si... Sí, lo importante es de que se estudien bien estas contradicciones. Perdón. Yo creo que a ver, sí, Antonio, querías comentar algo, ¿verdad? A ver, antes de Pedro. Bueno. Es igual, como quieras, si quieres, termina Pedro. Bueno. Sí, decía yo quería en cada lugar algo que... la situación del ambiente, la factibilidad de agua, la necesidad de vivienda es diferente. Es importante que haya una organización social, espacial, ambiental, una planeación que permita que los proyectos se den en los lugares donde hay el recurso agua. Pero lo que pasa actualmente es que el gobierno pone a pelear entre sí a los pueblos originarios con el movimiento urbano popular, cuando ahí no está el problema principal del desvío de grandes caudales de agua. El desvío se da en el propio seno de las colonias populares. Por ejemplo, en Iztapalapa, por la Benito Juárez, está esta enorme fábrica de Bonafont, y alrededor toda una serie de manzanas que no tienen agua y que por la sobreexplotación que se está dando de los pozos en la zona de la Sierra de Santa Catarina, están ya totalmente colapsadas, están fracturadas, y la presencia de esas grandes embotelladoras, la presencia de las minas, la presencia de los millonarios del agua en todo el país, no es tomada en cuenta, sino más bien contradicciones en el seno del pueblo. Por ello hablaba yo de alianzas y de unidad, para que todos demos un pasito atrás y veamos efectivamente cómo lograr una manera en donde nos pongamos de acuerdo antes de pasar a los hechos para hacer propuestas de planeación que beneficien a la mayoría de la población. Si nosotros sacamos de la fórmula a estos mega acaparadores de agua, va a haber mucha agua para el resto de las mexicanas y mexicanos. Muchas gracias. Antonio, por favor, disculpa. Yo estaba planteando, Pedro, una cuestión muy importante sobre la planeación, que en estos momentos yo creo que es fundamental pensar lo global desde la comunidad. Sí. Necesitamos partir de lo local, pero en una perspectiva global, regional, nacional o internacional. Hoy el tema del agua, el tema de la salud, el tema del trabajo, no es un tema de un país, de una comunidad, es un tema de la humanidad. Y en ese sentido, yo creo que esta planeación desde lo popular, desde lo social, desde lo local, tenemos que repensar hoy el mundo desde cada comunidad. Hoy la discusión que nosotros hacemos sobre la estrategia epidemiológica que ha fallado, tenemos más de 6 meses y no se ha controlado la epidemia, porque la estrategia de contención social ataca al enfermo y no a la enfermedad. Uh-huh. No hay una estrategia que vaya contra los brotes epidémicos. Y se ha hecho una manipulación política e informativa brutal. La epidemiología y la salud pública comienza desde lo local. Tú atacas, hay un niño o una niña con sarampión y vas a la casa del niño y de la niña y vas a la escuela
Y ahí haces el cerco sanitario. No inmovilizas a un pueblo o a una ciudad. Tenemos 20,000 casos en la Ciudad de México y encierran a 10 millones de habitantes. Pero esto está pasando en Europa, está pasando en Estados Unidos, en Canadá, y ha fracasado. ¿Qué hizo China? Hizo una contención social y en una región y se determinó, como en Cuba, la atención domiciliaria. Hay un caso en tal lugar y se hace el cerco en esa comunidad, en esa calle. Se le llevan los alimentos a los enfermos que están tal. Esta enfermedad no es tan grave, pero lo que es grave es esta visión que se ha impuesto, que está alejada de la comunidad, de la acción colectiva. Es una visión individual. Ahora veo una compañera que trae un cubrebocas que es innecesario. Yo estudié estadística de salud pública, estuve en la escuela de salud pública, y para tener un cubrebocas es cuando hablas con alguien que está a 1 metro de distancia. Si estás solita o si vas en un carro, no te vas a contaminar a ti misma, ¿no? O sea, tenemos una manipulación brutal. Nunca se ha hablado de una enfermedad como ahora. Tenemos prácticamente 6 meses y medio desayunando, comiendo y cenando con el coronavirus. Todo el mundo ya se volvió epidemiólogo, sanitarista, etcétera, y toda la información, y tenemos una incomprensión de la enfermedad. No está controlada la epidemia, no en México, en todo el mundo. Entonces, ¿cuál es la visión epidemiológica y la visión natural de la vida humana? Es lo colectivo, lo comunitario. Entonces, hoy lo que se está planteando de que tenemos que ver la planeación desde lo local, creo que es muy importante, con 2 elementos adicionales. Uno que plantea Pedro, que tiene que ver con la coadministración comunitaria, pero yo diría con el control social comunitario. Yo fui consejero ciudadano hace, ya ni me acuerdo, hace 20 y tantos años en Xochimilco. Y nosotros, para aprobar un proyecto, se tenía que autorizar por la comunidad. Eso lo impusimos en Xochimilco. Iban a arreglar una calle, el agua, el drenaje, tal, si no firmaba el comité de la calle o de la manzana, no se aprobaba esa obra. Ese es el control social que debíamos de estar pensando. En una comunidad ahí en Xochimilco, en la zona norte de Xochimilco, se quiere meter un centro comercial que iban a comprar los japoneses, etcétera, o poner una gasolinera, tenía que haber aprobación de la comunidad. Exactamente. Es el control social. Y entonces, a mí me metieron a la cárcel porque nos impedimos que se estableciera un club de golf en Santa Cecilia. Juntamos a la mayoría de los pueblos yo no vivía en Santa Cecilia, pero bueno, hicimos un bloque de 120 consejeros ciudadanos en la ciudad frente al conjunto y paramos 10 programas de desarrollo urbano. Cuestionamos el presupuesto porque metimos la idea del control social. No se puede decir que no se ejerció dinero en Xochimilco para el desarrollo agropecuario, etcétera, porque no había, cuando los pueblos y los productores requerían de ese apoyo. Bueno, entonces esa planeación con el control social creo que es muy importante. Y la otra cuestión que está saliendo es que necesitamos construir la agenda integral. No podemos separar la salud del agua, la vivienda del trabajo, la cultura y la educación tal. Hoy, con la pandemia, nos obliga a pensar lo local en lo global y nos obliga a pensar lo particular con lo general. Y en ese sentido, hoy la salida a la nueva realidad es que pensemos la salud y el trabajo junto con la vivienda y la educación. No lo podemos separar. Hoy tenemos un problema. La educación la van a hacer por televisión, pero eso no es educación, ni siquiera es comunicación. Es un mensajero desde
TV Azteca o Televisa o la otra cadena televisiva, que es un emisor y no hay ninguna relación, no hay un proceso pedagógico de educación. Entonces, hoy es tan importante la salud como la educación, como el trabajo, como el agua. Entonces, la vivienda, hoy creo que este esfuerzo que están haciendo de manera muy importante tiene que ver con esta posibilidad de hacer una agenda que piense desde lo local a lo global y que vea de manera integral la agenda, que todas las comunidades tengan el tema del trabajo, de la salud, de la educación, de la vivienda, que los sindicalistas de salud pensemos en el agua y en la vivienda, que, en fin, hoy esta idea que está planteando Pedro sobre la cuestión de la planificación tiene que ir viendo los criterios de cómo combatimos al neoliberalismo, fundamentalmente con esas políticas focales antipobreza que están queriendo sustituir un trabajo digno con un salario suficiente, con una modificación de las jornadas de trabajo y de incluir oportunidades para las nuevas generaciones, porque hoy el problema más fuerte Ya no escuchamos. Entonces, yo creo que ahora este esfuerzo que se está haciendo es muy importante y con alrededor de la pandemia nos han impuesto una situación en donde parece que el coronavirus es el responsable de toda la devastación del medio ambiente y de la crisis económica. Hoy tenemos que ver cómo construimos esta agenda para enfrentar la nueva realidad que nos ha impuesto la crisis económica y la emergencia sanitaria, pero al mismo tiempo atacar las causas de esta pandemia, que tiene que ver con la producción industrial de los alimentos, la falta de regulación sanitaria en las bebidas, en los alimentos, en la devastación del medio ambiente y el desmantelamiento de los servicios públicos. La salud depende de las condiciones de vida y de trabajo de los pueblos. Un pueblo que tiene trabajo, que tiene buena vivienda, que tiene educación, que tiene cultura, no se enferma. Y si le llega un sarampión a un niño sano, no se va a morir. Un sarampión en un niño enfermo lo mata. Hoy tenemos que revisar cómo en Cuba o en Vietnam no se tiene el impacto que se está teniendo en México y en muchos países esta pandemia. Entonces, hoy tenemos esta oportunidad de ver la emergencia, como le hacemos en terapia intensiva. Hay que atender al paciente para sacarlo, pero hay que atacar las causas de la desigualdad social, de la explotación laboral, de la devastación del medio ambiente y de que se cumplan los derechos humanos, los derechos sociales y que se cumplan las garantías constitucionales. Los felicito por este esfuerzo y pues nos vamos a sumar a todo lo que haya que hacer, que está saliendo muy interesante este seminario. Muchas gracias, Antonio. La verdad es que son temas que, a pesar de que la lucha es por la vivienda, el problema de la salud, la educación, la alimentación, la cuestión del problema del agua que nos enfrentamos nosotros, todo estos son temas que son cotidianos para nosotros, o sea, no son ajenos. Nosotros hemos luchado por mejorar las condiciones de vida, teniendo un espacio mínimo donde vivir, no estar en tensión de que nos van a desalojar y todo eso, pero no nada más es eso, o sea, el problema es que mucha gente, aparte de que no tiene dónde vivir, no tiene fuentes de empleo, no tiene salud, carece un problema de educación, entonces se va sumando y esa es parte de toda una lucha. Amor, ¿de verdad no quieres un poquito más? Juntarlo. Mira, tengo aquí carne. Una lucha que tenemos que dar todos en conjunto, ¿no? Si querías comentar algo, Laura. ¿Sí, Laura?
Creo que no tienes abierto tu micrófono, Laura. Perdón, sí. Estando en la parte de las preguntas, yo quiero preguntar al doctor Pedro Moctezuma el porqué de los tandeos, el por qué hay unas zonas que no tienen agua en la Ciudad de México y por qué hay otras zonas que sí lo tienen. ¿A qué se debe esa falta de esa forma de distribuir el agua? Y bueno, por otra parte, sí quiero comentar que no todos los que utilizamos cubrebocas sea por un tema de la pandemia. Tenemos un tema ahí, por cuestiones estéticas. Gracias. A ver, Antonio, no es la alusión al coronavirus. Pedro, si nos podría usted comentar ahorita, compañeros, de Sí, esto. Ajá. el tandeo es precisamente un reflejo de la desigualdad que hay en la distribución del agua. Las zonas productoras de agua en nuestra ciudad son Milpalta, Xochimilco, Tlalpan y la Sierra de Santa Catarina en Iztapalapa. Y si vemos nosotros el porcentaje de acceso al agua, las colonias de Iztapalapa tienen 5 veces menos agua que Coajimalpa. ¿Qué es lo que está pasando? Que el agua, en lugar de ser aprovechada localmente, se envía al centro, al oriente y al norte de la ciudad, porque ahí están las zonas residenciales, las áreas, entre comillas, bonitas, ahí están las fábricas, ahí están los grandes negocios. A la Pepsi-Cola nunca le falta el agua, a la Modelo nunca le falta el agua, a las constructoras que están con estos grandes proyectos inmobiliarios nunca les falta el agua, sino que se le corta el acceso a los vecinos, a los barrios, a las colonias populares. Y el tandeo precisamente es una forma grave de discriminación en la distribución del agua, que se refleja también ya en toda la estructura de las grandes cajas de distribución que están más hacia el poniente de la ciudad, de cómo se distribuye el agua del río Cutzamala, que se distribuye básicamente en el poniente y en el norte de la ciudad, y en una desatención criminal hacia la mayor parte de las zonas populares de la Ciudad de México. Y ya no solo populares, sino de clase media. Desde el año 2005 ha sido cada vez más grave la crisis del agua por este modo tan interesado, tan mercantil de manejo que ha dado el sistema de aguas de la Ciudad de México. Sí, fíjate, Pedro, que aquí en la alcaldía de Gustavo Madero, algo contradictorio también dentro de las contradicciones que hay, hay una cuestión de que si de favor le pueden apagar el micrófono a Carol. Las factibilidades no las existen por parte del sistema de aguas en la alcaldía. Sin embargo, hay proyectos grandísimos de plazas comerciales. En Indios Verdes una unidad de habitación más de 1,000 viviendas y algo que donde dicen, bueno, ¿cómo es que no hay agua? Y efectivamente, no nada más en Iztapalapa, en la Gustavo Madero existe el tandeo en la mayor parte de las colonias. Sí. Sí, ahí existe el tandeo. Y bueno, ya estamos un poquito para terminar. No sé si nos pudieran, la verdad que les agradecemos mucho, pero quisiéramos que pudieran tocar algunos temas dentro de los temas que es esto, que bien lo comentaban, no es una situación donde todo va correlacionado a nuestros derechos sociales para un bienestar social, ¿no? Lo que es la salud, la vivienda, la educación, la alimentación, el agua, el empleo, muchos. Entonces, para poder concluir estas ponencias, si nos pudieran
unos minutos para poder concluir estos temas del día de hoy. ¿Se puede participar? Claro que sí. Miren, soy José Arellano, me invitaron. Estoy acá viviendo en Tlaxcala. De veras agradezco muchísimo las dos conferencias. Nada más la última, la del compañero Antonio Vital, nada más oí una parte final. La del compañero Pedro Moctezuma casi completa. Me quedan dudas porque mi principal inquietud ahorita tiene que ver con la factibilidad. Es decir, oí lo último del compañero Vital respecto a que al interior del gabinete de López Obrador hay gente neoliberal. No entendí entendí que neoliberal. Y también esta situación del agua que al compañero Pedro Moctezuma lo habíamos escuchado ya bastante también en los grandes debates que tuvo antes del triunfo de López Obrador. Entonces yo lo considero una persona congruente y que está trabajando legítimamente con el asunto del agua. No obstante, me surgen algunas dudas respecto a esta factibilidad de las propuestas y sobre todo, espero que no sea dogma, parto de un asunto que tiene que ver con que al interior del capitalismo realmente las necesidades humanas no son relevantes ni importantes. Es decir, el capitalismo no puede, por su propia impecabilidad, relacionada con la máxima ganancia en menor tiempo y con mayor acumulación, ese jueguito no va en relación a las necesidades humanas, va en relación a la necesidad de la generación de valor que se valoriza y que finalmente se acumula. Es decir, mi primera pregunta, comentario sería, efectivamente, dentro del capitalismo no puede haber igualdad, no puede haber democracia, lo cual no quiere decir que no se vayan generando propuestas y fisuras que lleguen a otro sistema que no sea este. En ese sentido, estaba leyendo yo al compañero Hickerman, nunca he podido decir bien su apellido, pero es interesantísimo, y él dice algo que traigo a colación para lo que son sus propuestas. Dice, de la tierra al cielo parece existir una escalera, y el problema es encontrarla. Creo que ahí está el debate principal de la izquierda o de la gente progresista, o de la gente que queremos algo diferente. Siempre está en cómo encontramos esa escalera que nos lleve a... El compañero Moctezuma, por ejemplo, lo lleva mucho al nivel de las leyes y legislar para que esto sea una realidad, válido. El compañero Vital habla de la necesidad de la organización social en torno a demandas que puedan ser consensuadas siempre. Yo también estoy totalmente de acuerdo. Pero estas contradicciones y tensiones que existen son parte del sistema. Entonces es evidente que tenemos que considerar que dentro de ese sistema, cómo es la transición hacia el nuevo sistema. Y ese es el debate actual con el gobierno progresista de López Obrador, pero también con los gobiernos progresistas de América Latina. Ustedes saben, Evo Morales, su propuesta política y su triunfo finalmente su triunfo cuando ganó las elecciones, se basó en el movimiento en torno al agua, precisamente. En torno al agua se organizó la gente y fue como fue generándose la fuerza para que él llegara a la presidencia y después duró 14 años. Pero ¿qué pasó en los 14 años? Se logró ese consenso, esa concientización de la población, el golpe de Estado práctico que se dio. ¿Qué fue lo que pasó ahí? Mi hipótesis es que el capitalismo es mundial. El capitalismo actúa desde lo global y finalmente puede sofocar algunos movimientos locales si no están suficientemente arraigados. Por eso no es, pero ahí el arraigo pues eran los grupos indígenas, los grupos originarios de Bolivia y tampoco fue suficiente. Entonces, para terminar este comentario que les agradezco mucho que me hayan permitido hacer, porque es una duda legítima, es que ¿cómo lograr esto entendiendo que hay necesidad de unas alianzas? Por ejemplo, está muy de moda la educación y están cuestionando a López Obrador por las alianzas con las televisoras. Sí, pero ¿había tiempo para otra cosa? Yo sé que la utopía sirve para andar y sé que hay muchas cosas por hacer, pero había tiempo para hacer otra cosa y llegar al 98% de la población, digamos, que está estudiando. Había tiempo para que todos tuvieran acceso al Internet, porque sí lo tenemos muchos, pero otros no. Es decir, la factibilidad, lo dejo ahí en mi comentario, para mí la factibilidad es la palabra clave ahorita. Y
el núcleo duro del gobierno progresista de López Obrador, ¿cuál es el núcleo duro? Estamos viendo que ese núcleo duro se está definiendo, porque se salió Ursúa primero, se salió este panista del IMSS, se salió el de Hacienda, el de Comunicación y Transporte también se salió. Bueno, pues hay que entender que se está generando este núcleo duro, pero ese núcleo duro no es suficiente para avanzar. Se necesita una hegemonía, como decía Gramsci, para ir irradiando el gobierno hacia nuevos estadios. Y por eso yo entiendo las políticas de alianzas actuales todavía, porque hay rumbo. Y termino, decía Pepe Mújica, yo me siento a cualquier mesa, pero siempre sé si es mi mesa o es la del otro. Es decir, en este proceso de transición hacia otra cosa se requiere mucha gradualidad. Antes no lo podía haber dicho yo hace 20 años cuando yo era más radical. Y se requiere mucha inteligencia, pero no perder el rumbo. Entonces, muchas gracias por escuchar mi comentario. Era lo que quería decir. Y les agradezco mucho a los clientes. Muchas gracias. Gracias. Muchas gracias, José. Antonio, ¿nos tienes algo que comentar? El comentario que hace José Arellano ubica un poco lo que yo quería comentar en otra perspectiva, pero me va a obligar. Hoy el problema en México y en todo el mundo es la correlación de fuerzas. Hace años, hace unos 2, 3 años, se hablaba en distintos lugares, en Brasil, en Italia, en Venezuela, en que las condiciones materiales en que estaban nuestros pueblos eran condiciones prerevolucionarias. Las condiciones en que están viviendo nuestros pueblos de despojo, de explotación, de devastación, son terribles. O sea, las condiciones materiales están dadas para hacer una revolución. El problema es que no hay las condiciones que llamaban subjetivas. La carencia de un programa para hacer un cambio estructural, la carencia de una organización con un liderazgo colectivo y de largo plazo, y con las formas y los métodos de lucha que permitieran una movilización general de la sociedad. Hoy, frente al cambio para un gobierno progresista, la correlación de fuerzas nos plantea una situación en donde tenemos que hacer un esfuerzo para impulsar la recuperación de la capacidad protagónica de las comunidades y de las organizaciones. Hoy estamos viviendo un pasmo de alguna manera las organizaciones sociales, porque como ya nuestro gobierno, y eso me lo dijo Cuauhtémoc Cárdenas hace 20 y tantos años, dice, ya somos gobiernos, entonces ya nos esperamos. Igual dijo Mandela en África, ya somos gobiernos, ahorita espérense con las demandas. No, ahora son nuestro gobierno porque recuperó nuestras demandas. Nosotros llamamos a votar por Andrés Manuel. El único lío es que la correlación de fuerzas es adversa. ¿Cómo cambiamos esa correlación de fuerzas? Lo que estaba diciendo el compañero José de lo de Gramsci, que me parece muy interesante, que tiene que ver con una visión gradualista de los cambios. Yo estoy leyendo ahora a Rosa Luxemburgo, en donde habla y hace la discusión sobre la reforma y la revolución. Entonces, las reformas, nadie se puede oponer a que haya reformas para el mejoramiento en una perspectiva de un cambio estructural, de un cambio. Y aquí yo creo que ese es el reto. No es que creamos en lo legislativo o en lo legal, es el terreno de lucha que permite organizar a las masas. Necesitamos que se organicen las masas y que tengamos un programa de lucha que rebase los márgenes de la administración de un gobierno. Porque hoy no se trataba de cambiar de presidente, se trataba de cambiar de forma de vida de nuestro país. Y en ese sentido, creo que es muy pertinente trabajar paralelamente a la construcción de esta agenda la parte de las estrategias. Yo creo que necesitamos seguir en el camino de ir haciendo reformas, aunque no creamos en el sistema. Nosotros hace 11 años promovimos un amparo contra la ley del ISSSTE. Cuando lo hicimos me decían, pinche Vital, ¿cómo crees en los jueces? ¿Tú crees que nos van a resolver a favor? ¿Tú crees que tal?
más de 2 millones de demandas de amparo de empleados públicos se metieron. Fue un juicio político frente a una reforma neoliberal. Se mantuvo una parte de los derechos, pero hicimos una movilización. 1.300.000 empleados públicos metieron una demanda de amparo, creyeran o no creyeran en el Poder Judicial. ¿Eso sirve para qué? Para que se organicen las masas. Necesitamos fuerza social. Si logramos tener un programa, una agenda antineoliberal, como es parte de este ejercicio del seminario, y logramos motivar para que haya un papel protagónico de las organizaciones, tendremos programa y fuerza social, que son los elementos que permiten cambiar la correlación de fuerzas. Hay recursos, la viabilidad y las condiciones se crean. O sea, nadie nos va a dar permiso de cambiar este país. Nadie nos va a pedir permiso o nos va a dar permiso para que recuperemos más de 4 millones de pesos de los fondos de pensiones de los trabajadores de México que la banca extranjera está jineteando. ¿Cuál es la viabilidad? Es la voluntad política que nosotros podamos construir para generar las condiciones políticas que permitan hacer los cambios estructurales. Hoy tenemos una oportunidad con un gobierno, y que es una cuestión que estaba comentando una de las compañeras, en donde, y creo que también tú comentabas, de que en el gobierno hay neoliberales. Tenemos 1 año, 6 meses planteando que Birmex funcione. Tenemos la planta de Birmex, tenemos el Instituto Nacional de Virología, tenemos el Instituto Nacional de Higiene, con veterinarios, con biólogos, con químicos, etcétera. 5,000 millones de pesos tiene presupuesto y no se está cambiando. ¿Por qué? Lo que nos dice el de Finanzas de la Secretaría de Salud es que sale más barato comprarlo en el extranjero que hacerlo aquí. Sí. Bueno, ese es un pensamiento neoliberal. Claro. Nos vamos a enfrentar a la industria química farmacéutica, sí, pero tenemos que ir caminando con una estrategia en donde vayamos teniendo el cambio de correlación de fuerzas. Hoy podemos decir, se produce, la planta de Birmex o virología está trabajando al 20 al 25%. Hagámoslo trabajar al 100%. ¿Por qué no funciona? Porque los administradores hace 3 meses aumentaron el precio para hacer desinfectantes, o sea, las adquisiciones, o sea, sigue la corrupción. Y eso son el director de Birmex. Acaba de entrar una nueva directora, ya se quitó. ¿Quién está ahí? Los funcionarios de la Secretaría de Salud, que no es una cuestión nueva que se haya planteado. Hace 10 años la discusión sobre las prácticas monopólicas de la industria químico-farmacéutica subieron. Y a eso hay que recuperarlo. Entonces, yo diría, la viabilidad tiene que ver con la voluntad política del gobierno. Lo que dice Andrés Manuel está en el sentido que nosotros estamos peleando. Bueno, se está acabando también nuestro tiempo, compañero. No sé si podemos ahora sí con su participación de Pedro, porque nada más nos van a dejar 3 minutos. Perdón. Sí, muchas gracias. Pedro. Muy bien. Sí. Pedro. Sí. Muy brevemente, yo diría que la correlación de fuerzas en el mundo está cambiando enormemente. El Imperio del Norte produjo a un toro en la cristalería como presidente que se ha encargado de acelerar este proceso de pérdida de hegemonía de cara a todo el entramado económico, social, político de Eurasia. Europa, la salida de Inglaterra de la Unión Europea, el aislamiento de Estados Unidos, implican un panorama mundial muy distinto que hay que analizar y que abre muchas posibilidades para una política de defensa de la soberanía nacional que tiene que estar fincada en distintas formas de organización y de lucha, muy variadas. Si yo me refería a la iniciativa ciudadana de Ley General de Aguas es porque esta es una forma de lucha que en este momento está siendo
muy efectiva, pero esto se ha acompañado con la Contraloría, por ejemplo, en Xochimilco, en Nativitas, contra el socavón, implicaba que fuera la asamblea la que decidiera a dónde iba el agua del pozo de esta población. Los compañeros Nayeris tomaron en sus manos una lucha estratégica en contra de una presa. Y esto, los compañeros de San Luis Potosí, que han impedido el fracking en la Huasteca Potosina. Esto a través de movilizaciones, a partir de paros, a partir de demandas, a partir de información a la prensa, redes sociales, una articulación de formas de lucha. Pero es muy importante que esto se dé desde lo local, se dé de manera incluyente, se dé de manera que haya de chile, de dulce y de manteca, que no estemos viendo qué nos diferencia de los demás, sino cómo efectivamente poder complementarnos, cómo articularnos y en qué momento es importante cargar la fuerza hacia un lado o hacia el otro. Y en ese sentido estaría la factibilidad. Cuando David derrumbó a Goliat, no es porque fuera más grande que Goliat, sino porque supo exactamente hacia dónde dirigir el golpe, ¿sí? Y también a que a veces el Goliat es muy presuntuoso y se cree invencible. Yo creo que lo primero, ya también lo decía Antonio Vitale, es que nos sintamos capaces de pensar por nosotros mismos, de tomar nuestras propias decisiones y de actuar en consecuencia. Muchas gracias, Pedro. Y bueno, pues agradecemos a todos los asistentes, a los ponentes, muy en especial a José Antonio Vital, al compañero Pedro Moctezuma, a Laurita por la relatoría. Y bueno, pues agradecemos a este seminario y los invitamos a continuar los lunes a las 11 de la mañana con una serie de ponencias en este seminario. Muchas gracias, Pedro, muchas gracias, Antonio. Muchas gracias, compañeros. Un abrazo y felicidades. Gracias, compañeras. Sí, gracias, sí, Toño. Gracias, Pedro.